Primeramente, aquí estamos conteniendo lo que es una célula individual. Esta célula individual tiene que dividirse y para ello primeramente necesita dividir su material genético. Entonces, aquí estamos viendo, esta célula divide su material genético y posteriormente procede a dividirse, que va a dar origen a dos células hijas idénticas, ¿ya? Eso es muy importante para dar lo que es a su progenie, para que le dé la información, para que le pase la información genética a su célula progenitora, ¿ya? Tenemos también los organismos multicelulares, que son de nosotras. Entonces, en estos organismos multicelulares, pues este proceso de división es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque implica unos ciclos de desarrollo que son elaborados propias de estas células. Por ejemplo, aquí estamos viendo una célula, que esto puede ser lo que es el óvulo y es el espermatozoide, que esto proviene de la madre y esto proviene del padre. Entonces, estamos viendo aquí con la mitad del cromosoma, con la mitad del material genético, también lo que es el espermatozoide. Entonces, cuando ellos se fusionan, dan origen a una célula que no es común, ¿ya? Porque es una célula única que se encuentra en nuestros organismos reproductores. A partir de esta célula común, como se ve aquí, entonces se mezclan, o sea, su material genético, tanto del óvulo y del espermatozoide, ¿ya? A partir de esta célula va a surgir nuevas células, ¿ya? Nuevas células y tejidos y órganos que, bueno, estas células que van a formar tejidos y órganos del individuo como tal. Ok, beneficios de la reproducción sexual. La mayoría de los seres vivos pues utilizan un mecanismo de reproducción sexual. En esta reproducción sexual, como habíamos mencionado, en esta, por ejemplo, es un mecanismo de reproducción sexual, ¿no ve? Entonces, aquí hay una mezcla de ADN, de material genético, que va a dar origen a una descendencia que genéticamente distinta entre sí respecto a sus progenitores. Por eso es que nosotros no nos parecemos, digamos, o sea, no somos tan iguales a nuestra madre y tampoco somos tan iguales a nuestro padre. Sí nos parecemos, en algo tenemos rasgos de ellos, pero no nos parecemos a ellos. En cambio, en los organismos que son invisibles a simple vista, o sea, que se ven solamente con el microscopio, que son las bacterias y algunos organismos unicelulares, como los protozoos, por ejemplo, pues utilizan otro tipo de división celular, como lo que son la división celular simple o también denominada división por fisión binaria, ¿ya? En estas cuando se dividen, primeramente obviamente va a dividir su material genético y tiene que dar origen a otra célula hija, pero que en esta la célula hija es idéntica a la célula que le dio origen. Por eso una bacteria Escherichia coli, cuando se divida, le va a dar origen a una bacteria Escherichia coli, no va a dar a otra bacteria, ¿ya? Eso. Y luego también tenemos lo que son otros organismos como las hidras. Estos utilizan otro mecanismo para reproducirse, lo que es la gemación. También existen otros organismos como por ejemplo los pájaros y también las moscas, aquellas organismos pues dan origen a un óvulo, ¿ya? A un óvulo fecundado, pero no sin necesidad de un macho o sin necesidad de un espermatozoide, ¿ya? A ese se conoce que estos se dice que se dividen por un mecanismo denominado partenogenéticamente, ¿ya? ¿Todo bien hasta ahí, chicos? ¿Se entiende? Me van a confirmar, por favor, para que vaya lento y también vayamos implementando algo con el libro más. Ok. Pasemos a la reproducción sexual. ¿Ya?
Yo la voy a hablar de forma así ordenada, por eso les he dibujado así para ordenarlos, para que ustedes puedan entenderlo, porque su libro habla de uno, de otro lado, primero de adelante, luego pues procede atrás, así que no, es un poquito complicado, pero tienen que ir así, ¿ya? Cuando vamos a hablar de la reproducción sexual, vamos a hablar de aquellos organismos que son diploides, que tienen células diploides, es decir, que estas células diploides tienen, como están viendo aquí, 23 pares de cromosomas. Esta célula que tiene 23 pares de cromosomas. Esta, por ejemplo, el primer par, segundo, tercero, cuarto, quinto par, hasta llegar a los 23. Y casi son similares todos, hasta llegar al 22. El par 23 es diferente dependiendo en cada sexo. ¿Ya? A estos cromosomas del 1 a 22 se los conoce como cromosomas autosómicos. ¿Ya? Y el par 23 son los cromosomas sexuales. Esto va a ser diferente dependiendo del sexo. En la mujer va a ser XX. En el hombre es XY. ¿Ya? Ahora, digamos que este par de esto de acá, este homólogo, son homólogos, ¿no ven? Entonces, esto proviene del padre, del espermatozoide, y esto proviene de la madre, esto proviene del padre, de la madre, así sucesivamente, ¿ya? Ahora, si llegamos aquí al par 23, el X proviene del padre, o sea, el padre es el que le puede heredar a su hijo un cromosoma, ya sea X o ya sea Y, ¿ya? La madre siempre va a dar, o sea, le va a heredar a su hijo o a su hija un X, ¿ya? Entonces, ¿quién es el que determina el sexo del futuro embrión? Es el espermatozoide, es el varón. Bueno, ok. Aquí estamos viendo una célula diploide, pero es de la línea germinal. ¿A qué me refiero con eso? Son aquellas células que son que viven en los órganos reproductores tanto de la mujer y del hombre, pero son diploides, ¿ya? Esto tiene que dar origen tanto al óvulo y al espermatozoide. Cuando esta célula da origen a ese proceso se conoce como la meiosis, que vamos a conocer a profundidad, a más detalle más después, ¿ya? Pero la cosa es que esta célula diploide le da origen a la célula denominada óvulo y el espermatozoide. Y estas células ya van a ser células especializadas que se va a conocer como gametos. Y en este proceso, cuando esta célula le está dando origen a esto, aquí es donde va a reducir su material genético. Solo le va a pasar al óvulo la mitad de su material genético, que tenía 23 pares, ¿no ve? Entonces solo va a pasar el 23, no va a pasar los 23 pares. Por ende, esta célula, este óvulo se va a quedar como un gameto que es haploide, ¿ya? Por eso nos dice que cada uno contiene solo un conjunto de cromosomas y presentan vida libre. ¿Por qué? Porque, o sea, los óvulos solo suelen vivir, digamos, de 1 a 2 a 3 días máximo, ¿ya? Después no, después mueren ellos mismos. Lo mismo pasa con los espermatozoides, pero no es tan corto, es más largo de los espermatozoides, pero igual tienen una vida determinada, o sea, no pueden vivir así eternamente como las otras células. Por eso nos dice que presentan vida breve, ¿ya? Y como están viendo, surge a partir de una célula diploide por un proceso denominado meiosis. Y cuando estos, digamos, tienen la mitad del material genético, igual, entonces cuando ellos se fusionan, dan origen a un cigoto y pues 23 más 23 forman lo que es un 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas, ¿ok? Ya. Ahora pasemos a la meiosis y la fecundación. Ya habíamos visto esto. Nos dice que conjunto de cromosomas maternos y paternos de células diploides de la línea germinal se dividen en los conjuntos de cromosomas individuales de gametos, como ya habíamos visto en esto de aquí arriba. ¿Ya? Eso. Entonces, cuando se mezclan ellos dos,
pues dan origen al cigoto. ¿En qué consiste la meiosis? La meiosis consiste en una ronda de replicación de ADN. O sea, en meiosis primeramente va a ocurrir lo que es una ronda, en donde va a haber una duplicación del material genético y luego va a ocurrir otro proceso, ¿ya? En aquí donde dice duplicación del material genético o replicación, es lo mismo, es similar a mitosis, por si acaso, es una mitosis como tal, pero luego ocurre otra división, que es la meiosis, y dentro de meiosis tenemos dos procesos, meiosis 1 y meiosis 2. En ahí es donde se va a reducir lo que es el material genético. ¿Y cómo fue descubierto esto? Nos dicen que los biólogos al final del siglo XIX, pues vieron lo que son en los parásitos nematodos, que los parásitos nematodos tenían solamente 2 cromosomas. En cambio, lo que es el óvulo fecundado tenía 4 cromosomas. Ay, perdón, me estoy confundiendo. Nos dice que en estos nematodos, el parásito como tal solo tenía, tenía 4 cromosomas, pero su óvulo tenía 2 cromosomas, o sea, solo 2 cromosomas. Entonces, se juntaron los dos óvulos, podríamos decir que un óvulo y un espermatozoide, pues se sumaron y dieron origen lo que es a 4 cromosomas que está presente en el nematodo. Ya de esa manera se dieron cuenta. Ya. Bueno, aquí en este dibujo estamos viendo lo que son los órganos reproductores, justamente donde se producen lo que son los gametos, ¿ya? Aquí está. Estos son los ovarios en las mujeres y estos serían lo que son los testículos. Aquí se produce el espermatozoide y aquí se producen lo que son los óvulos. Entonces, aquí es donde se encuentran las células especializadas de la línea germinal. O sea, primeramente son células diploides, lo que significa que tienen 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas total, normal, pero tienen que reducir su material genético, que vamos a ver ahora. Primeramente, ¿qué ocurre? Estas células de la línea germinal que se encuentran aquí y aquí en los ovarios, pues primeramente duplica su material genético, sus cromosomas. ¿Y cuántos cromosomas va a tener? ¿Cuántos creen, chicos? Se duplica. Si aquí estamos viendo una célula diploide que tiene 23 pares, o sea, 46 cromosomas, y duplica su material genético. ¿Cuántos creen, chicos? ¿Cuántos crees que tenga esta célula de acá? ¿46 pares? Sí, 46 pares total tuviera 92 cromosomas. ¿No ven? Por eso es 4N. Cuando vean esto 2N, significa que es una célula diploide que tiene 23 pares de cromosomas, o sea, total 46 cromosomas. ¿Ya? Y cuando vean 4N es que tiene 46 pares de cromosomas. ¿Ya? Luego ocurre lo que es, bueno, esta célula, si están viendo esta de acá, es la misma de mitosis que han visto ya ustedes, que ya conocen donde todo el mismo proceso ocurre, ya en mitosis. Ya, esta célula que tiene 46 pares de cromosomas se tiene que dividir, se divide y da origen ¿a qué? A 2 células hijas que tienen 23 pares de cromosomas, que son 2 núcleos diploides de la línea germinal, ¿ya? Ahora ya, de aquí entra a la meiosis, ¿ya? Desde esta parte entra la meiosis. Primeramente, esta célula lo vamos a obviar. Esta célula se va a duplicar de nuevo, su material genético duplica y de la misma manera obtiene 46 pares de cromosomas. ¿Ya? Total 92 cromosomas. Y luego esta célula que tiene 92 cromosomas, o sea, 46 pares de cromosomas,
entra a la primera división meiótica, que es la meiosis 1. Aquí en esta parte se divide la célula, pero ya no ocurre lo que es la fase de división celular, o sea, la fase S, donde había la replicación o la síntesis de ADN, ya no hay, directamente se divide. Y de nuevo, estas le da origen a dos células que son diploides que tienen 23 pares de cromosomas, total 46 cromosomas. Esta célula que tiene 46 cromosomas o 23 pares, que es lo mismo, entra a la segunda división meiótica, ¿ya? Que es la meiosis 2. Pero tampoco hay lo que es la fase S, la fase de división de ADN, la duplicación o la replicación de ADN. No hay. Entonces le da origen a células con N cromosomas. Significa que tiene solamente 23 cromosomas. No 23 pares, sino 23 cromosomas, nada más. ¿Ya? Y a estas células se conoce como células haploides o células con núcleos haploides. Y nos dice que cada gameto recibe una mezcla diferente de cromosomas maternos y paternos, que vamos a ver ahora aquí en este dibujo de acá. Los pongo su dibujo que está en el libro para que ustedes vayan leyendo y ya vayan entendiendo. ¿Ya? Aquí está. Es la misma que les había explicado, solo que es un poco más, un poquito más profundo aquí. Ya. Aquí tenemos la célula diploide de la línea germinal que se encuentra en el ovario o en los testículos de los varones. Entonces, esta célula germinal tiene un homólogo paterno y un homólogo materno, que son los cromosomas. Entonces, esto tiene que dividir su material genético, sus cromosomas, y duplica sus cromosomas. ¿Cuántos en esta de acá, esta célula, cuánto tuviera? Tuviera 46 pares de cromosomas. Y a partir de aquí entra lo que es al periodo de la meiosis 1. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, en la división meiótica o mitótica, pues había, en la mitosis hay específicamente la profase, la metafase, anafase y telofase, ¿no ven? ¿Recuerdan? Entonces, en la primera división meiótica ocurre primero lo que es la etapa de profase 1. O sea, esta profase 1, su libro no menciona, por si acaso, es mucho más fácil para ustedes, porque hay más procesos, que está lo que es el proceso, varios procesos, varias etapas todavía que surgen aquí, ¿ya? Entonces, aquí hay lo que es el leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, pero no menciona su libro en este capítulo, al menos. Bueno, no sé si se menciona en el capítulo anterior, pero la cosa es que en este capítulo no menciona, por eso vamos a ir así nomás, tal como está aquí en el libro. Entonces, existe la profase 1, ¿ya? En la profase 1, los homólogos duplicados se aparean, se recombinan. Si están viendo aquí, se están recombinando. Si están viendo aquí este cromosoma, homólogos nos referimos a esto. Todo este rojo es homólogo. Esto de aquí es homólogo. Entonces, todos son homólogos. Esto viene, digamos, del padre y esto viene de la madre. ¿Ya? Vamos a verlo así. Por ejemplo, todo este proceso que está ocurriendo, digamos, en las células germinales de mi madre. Y su objetivo de este proceso es que me tienen que dar origen a mí. O sea, digamos, yo voy a nacer, ¿ya? Digamos, entonces, esta célula sería de mi mamá, pero a mi mamá, ¿quiénes le heredaron? Le heredaron, este cromosoma le heredó su papá, que sería mi abuelo. Y este cromosoma rojo le heredó su mamá, que sería mi abuelo. Entonces, ¿qué están haciendo esto? Se están recombinando. Si ustedes ven, se están recombinando aquí. Los homólogos duplicados se están recombinando. ¿Ya? Entonces, y luego estos homólogos se están recombinando y se van a alinear poco a poco en la placa central, ¿no ve? Que en forma de la línea india, o sea, se alinean, ¿se acuerdan? Se alinean, ¿no ve? Aquí en la placa central, los homólogos, y aquí termina lo que es la
la recombinación, o también denominada recombinación homóloga o crossing over. Es lo mismo. Aquí termina. Y a esto que se han apareado aquí en la línea central se conoce como cromosomas homólogos bivalentes, ¿ya? ¿Esto para qué se recombinan los cromosomas homólogos? Se recombinan justamente para ayudar a producir con distribuciones nuevas de alelos. O sea, gracias a estas, nosotros también, yo por ejemplo, me parezco un poco a mi abuela, un poco a mi abuelo. ¿Ya? Porque está ocurriendo esto dentro de su célula de mi mamá y sus cromosomas de dónde viene, uno de mi abuelo y uno de mi abuela, ¿ya? Ok, en esta de acá, los cromosomas, si ustedes ven aquí están lo que son los usos mitóticos, que se han acomodado en dos polos. Entonces, estos son los que van a jalar, estos son los microtúbulos, como más antes en la clase de citoesqueleto les había mencionado, que a partir de lo que son los centrómeros se originan los microtúbulos y también participan en la división celular, les había mencionado, ¿no ven? Entonces, los microtúbulos se lo van a llevar a cada polo, un homólogo, el otro a otro polo, el otro homólogo, ¿ya? Y estos cromosomas, estos brazos de los cromosomas estaban unidos, ¿por qué? Por un proceso denominado quiasma, ¿ya? ¿Y quiénes se encargan de aquí de unirlos? Estos son las proteínas coecinas. Cuando estas proteínas coecinas se degradan y pues se separan los homólogos, ¿ya? Como están ocurriendo aquí, se han separado los homólogos. Si ustedes ven aquí, este rojo contiene un poquito de celeste y este celeste contiene un poquito de rojo. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí específicamente en la recombinación homóloga? Se han pasado de material genético entre ellos, entre los cromosomas homólogos, ¿ya? Y se separan. Y aquí termina lo que es la división meiótica 1. Se separan y dan origen a una célula. Aquí está, célula. Esta célula contiene 23 pares de cromosomas. Ahora, de nuevo va a entrar esta célula a otra división, que es la división meiótica 2, que es la meiosis 2, ¿ya? Aquí casi no ocurre nada más, que solamente aquí ya no se sintetiza material genético, ya no se aumenta, porque el objetivo de esto es que tiene que reducirse, ¿no ve? El material genético. Hasta aquí sería casi como, digamos, como la mitosis, similar, es casi lo mismo que la mitosis hasta aquí, solamente que en la profase, se recombinan los materiales genéticos, lo que no ocurre en la división mitótica como tal. Hasta aquí es casi similar lo mismo. De ahí ocurre lo que es la meiosis 2. Entonces, aquí igual los cromosomas, este palito y este palito se conocen los dos como cromátidas hermanas, ¿ya? Cromátidas hermanas. Y en esta división meiótica, en el segundo, pues se separan las cromátidas hermanas y justamente también por la degradación de las coecinas. Estas coecinas eran las proteínas que mantenían unidas a los cromosomas, las cromátidas hermanas. Se degradan y se separan. Por ende, y se dividen. Dan origen a 4 células hijas que son haploides, que no son idénticos. ¿Por qué? Porque se han mezclado sus materiales genéticos justamente en esta etapa. Ya no es como esta célula diploide, que era original, que le ha dado origen al final, salen diferentes. ¿Por qué? Porque se han recombinado sus cromosomas homólogos. Si se dan cuenta, a partir de una sola célula surge 4 células en la meiosis 1. Digo, en la meiosis 1 y 2. Y estos son los gametos, que son haploides, contienen información genética recombinada, como están viendo aquí, celeste y rojitos, rojito celeste.
Y es por eso que gracias a esta recombinación, por ejemplo, si esto va a fecundar, digamos que es óvulo, va a ser diferente. El niño que va a salir, el embrión que va a salir a partir de esta célula, va a ser diferente. Este de aquí igual, va a ser diferente. Esto es lo mismo. Por eso que los hermanos, no, o sea, no hay hermanos que son bien idénticos, excepto si son hermanos o gemelos idénticos. ¿A qué me refiero esto? Que a partir de un óvulo y de un espermatozoide surge dos gemelos, o sea, un gemelo, o sea, dos gemelos, ¿no? Dos hermanos idénticos. Eso se conoce como gemelos univitelinos. Entonces, solo ellos pueden ser iguales. Porque los gemelos que surgen de dos células haploides no son idénticos tampoco, se parecen, pero no son idénticos, ¿ya? Por eso nos dice que los hermanos no son iguales, se parecen en rasgos, tienen rasgos, pero no son iguales, ¿ya? Chicas, ¿sí han entendido hasta ahí? Ok, ya, gracias. Ok. Ahora vamos a hablar sobre las alteraciones. Existen enfermedades, por ejemplo, justamente relacionado, o sea, a veces en una célula, en las células germinales, en este mecanismo suele haber fallas, ¿ya? Entonces, de esa manera, pues surgen enfermedades. Si ustedes no sé si han visto a un niñito con síndrome de Down, por ejemplo, ¿cuándo ocurre eso? Nos dice que aquí eh, la falta de disyunción, o sea, significa que estas cromátidas hermanas no se separan, o sea, todos juntos se van a uno, a una célula, a este lado. Por ejemplo, aquí no se han separado, digamos, si están viendo, estos cromátidas hermanas no se han separado, se van a, cuando el microtúbulo jale a otro polo, a un polo, pues se van a ir los dos juntos. Entonces, esta célula que tiene que dar origen a lo que es a una célula que es gameto o a un espermatozoide, a un óvulo, pues va a venir juntos y por ende, cuando este óvulo sea fecundado, el niño va a tener por demás sus cromosomas, ¿ya? Por ejemplo, eso es síndrome de Down. Si están viendo aquí, el par 21 solo tenía que ser dos, ¿no ve? Dos cromosomas. Pero, sin embargo, en este síndrome de Down existen tres cromosomas. Dos pares más un cromosoma. ¿Ya? Y algunas veces también suelen ocurrir estas. Digamos, con el mismo ejemplo, este cromosoma, digamos, este cromatida hermana se ha ido aquí, digamos, ¿no ve? Y a esta célula que va a venir le va a faltar eso que tenía que ir, este cromatida hermana, que le va a dar origen a esta, pues le va a faltar ese cromátida, ese cromosoma. Por ende, en otras células suele haber faltas ya también, ¿ya? Justamente es más que todo en este proceso de separación de las cromátidas hermanas suele haber fallas. Creo que alguien me ha preguntado. Ah, no, era. Ok. Chicos, ¿se ha entendido?
Para que pueda volverlo a repetir, me tienen que decir, por favor. Ok. Ya, eso sería en cuanto a las alteraciones de los cromosomas. Justamente se producen las alteraciones en todo esto que ustedes van a ver después en primer año, cuando estén llevando embriología. Ahí hay alteraciones de trisomía 21, síndrome de Klinefelter, síndrome de Down. O sea, hay otros más, ya que no los menciona su libro, entonces solamente les pone ese ejemplo. Les estaba diciendo, esa falta de disyunción, o sea, aquí, esta célula que da origen a esta célula, obviamente va a haber por demás, y en esta célula que este cromátido hermana se fue a otro lado, pues aquí va a haber falta, y aquí por demás, ¿ya? Entonces, en otras células puede haber por demás, y en otras células puede haber faltas, y esos dan enfermedades. Y ahora que tenemos aquí, bueno, nos dice aquí, ¿por qué cada gameto aquí, cada gameto de aquí es diferente a cada uno? Dice que dependiendo es al azar, dependiendo es de qué manera estos cromosomas se alinean aquí en la placa, aquí en la línea. ¿Se acuerdan? Esta. ¿De qué manera se alinean aquí? Porque si digamos, o sea, el microtúbulo cuando nace de lo que es de los centrosomas, pues no viene, digamos, que va a jalar específicamente a esto y el otro específicamente a esto. Solamente el microtúbulo viene, o sea, se está formando ¿no ve? El microtúbulo, pues al azar agarra a cualquiera. Pudo haber llevado el celeste a este lado, pudo haber llevado al rojo a este lado, o sea, viene al azar. Al quien agarra, se lo lleva a su polo. Entonces, por ende, su célula va a ser el que van a hacer de esto va a ser diferente, ¿ya? Por ende, aquí los gametos van a depender de eso. ¿A qué células se están yendo? ¿A qué lado del polo los cromosomas se están yendo? A eso se refiere cuando el libro nos dice, depende de qué manera se ubica el bivalente al alinearse al uso, ¿ya? Ok, ahora pasemos a ver lo que es la fecundación. Ya. Ya, pasemos a ver lo que es la fecundación. Como ya saben, la fecundación ocurre ¿en dónde? Aquí, en el oviducto. Así, aquí en la trompa del útero. ¿Ya? Este es el útero, este es lo que es la trompa y aquí son los ovarios. Bueno, aquí estamos viendo lo que es un espermatozoide que va a viajar hasta encontrarse con el óvulo aquí. Se fecunda y se va a implantar aquí. Primeramente vamos a ver de qué maneras se va a fecundar. Ya, digamos que aquí el espermatozoide ya lo encontró al óvulo, está aquí en el oviducto, ¿ya? El espermatozoide primeramente va a atravesar lo que es la corona radiada. Esto de aquí, si están viendo, esta es la corona radiada. Atraviesa la corona radiada. Ya. Y luego, posteriormente, si están viendo, nos dice que el libro aquí son casi 3.300 espermatozoides son dejados aquí cuando, después, digamos, de tener relaciones sexuales, una mujer y un varón, pues aquí se queda como 300 espermatozoides y pues solo van a llegar a lo que es a alcanzar al óvulo muy pocos, ¿no ven? Que alcanzan más o menos alrededor de 200. Son depositados como 300 millones y alcanzan solamente 200.
al sitio de la fecundación, pero de ellos no tienen que ingresar todos, no tienen que fecundar todos, solo uno va a llegar a fecundar. Entonces, atraviesa la zona radiada, el espermatozoide, y luego se va, al atravesar eso, se va a fusionar con el óvulo, con la membrana plasmática del óvulo, ¿ya? Y va a depositar su material genético. Cuando deposita su material genético o cuando se fusiona, pues la célula, el óvulo, empieza a producir cantidad de calcio. Y eso es muy importante, porque esa cantidad de calcio, gracias a eso, pues su membrana plasmática o esta zona del óvulo se va a volver más dura, así por así decirlo, se vuelve más dura. Entonces, gracias a eso, los óvulos que se encuentran aquí alrededor, digo, los espermatozoides que se encuentran aquí alrededor del óvulo, pues ya no van a fecundar al óvulo que ya está fecundado, ¿ya? Entonces, y es por eso que solamente un espermatozoide es capaz de fecundar. Ok, entonces, si el espermatozoide viene con 23 pares de cromosomas, digo con 23 cromosomas, y el óvulo tenía 23 cromosomas, cuando el espermatozoide deposita sus 23, entonces, y se combina con lo del óvulo y forman un cigoto que tiene 46 cromosomas, es decir, 23 pares de cromosomas. ¿Ya? Eh, chicos, no sé si me han entendido. Hasta allí lo hice un poco más resumido y también para que se puedan entender. Me van a confirmar, por favor, si se ha entendido. Para que vuelva a repetir o... Ok, ya. Ahora vamos a hablar sobre son lo que es el Mendel y las leyes de la herencia. Para esto de aquí es un poquito ambigua, es un poco difícil de entenderlo. O sea, yo les voy a hablar para entenderles esto, tenemos que dibujar, o sea, en un cuaderno, en una pizarra, tenemos que dibujar biencito para que se pueda entender lo que es las leyes de Mendel, de la herencia. Y pues les he preparado un video. Me van a decir si lo han entendido, ¿no? Que dura casi 20 minutos. Ahora, voy a irlo con calma. Y en el transcurso del video les voy a ir explicando, ¿ya? Porque este hombre es la que explica esta parte bien bonito para que puedan entender. Porque si lo van a leer así el libro o les voy a explicar así hablando, casi no nos vamos a entender, ¿ya? Ahorita voy a volver a compartir cuando entre el video.
Estuvo trabajando con esta planta que tiene pues semillas y frutos de diferentes colores y de diferentes formas y útil. Chicas, ¿me pueden confirmar si están viendo, por favor? Ok, ya voy a aumentar de volumen más para que puedan entenderlo. Y me van a preguntar, por favor, si es que algo no entienden aquí, porque eso es lo que les explica con colores y con dibujos más bonitos para que puedan entenderlo. Utilizando guisantes, sentó las bases de la herencia genética. Lo cual, República Checa, entre los años 1856 y 1863, entre estos 7-8 años, estuvo trabajando con una especie muy determinada, que tiene pues semillas y frutos de diferentes colores y de diferentes formas, y utilizando guisantes sentó las bases de la herencia genética, lo que hoy conocemos como las leyes de Mendel. Hay que resaltar que él publicó estos resultados en 1866, con lo cual hasta finales del siglo XIX, principios del XX, hasta 1900, 34 años después, no se redescubrieron los resultados de Mendel. Y él se anticipó, antes de que conociéramos incluso la existencia de los genes, del ADN, de los cromosomas, anticipó la existencia de todos estos elementos y pudo realmente explicar lo que hoy conocemos como las bases de la herencia genética. Los alas del tente, aquí, sino que voy a usar pues mis queridas piezas del tente. Aquí tengo pues... A partir de esto tienen que tomar mucha atención. Van a ver que explica súper bonito con colores, tal cual está en el libro. Un grupo de piezas que hasta ahora no había utilizado, piezas distintas de distintos colores con las cuales intentaremos explicar pues los experimentos que hizo Mendel. Mendel utilizó diferentes caracteres de los guisantes, el color del fruto, había guisantes verdes, había guisantes de color amarillo, había guisantes que eran redonditos, había guisantes que eran más arrugados. Claro, yo no tengo el color verde en las piezas del tente, yo lo que tengo son pues colores sencillos, ¿no? Y vamos a utilizar estas piezas. Chicas, a ver, en su libro, digamos, lo dice de color amarillo, digamos, aquí vamos a suponer que es de blanco. Bueno, al blanco le vamos a suponer como es de como que es de amarillo, ¿ya? Y al rojo como que es de verde, así. Porque esos colores está utilizando él, pero está según el libro, ¿ya? Así, esto amarillo y esto verde. Así lo van a tomar en cuenta, para que puedan entender. De uno, de color blanco, que van a asemejar los guisantes amarillos, y estas piezas de color rojo van a asemejar los guisantes de color verde. Él lo primero que empezó es en descubrir que había diferentes variedades. Esto quiere decir que si cogíamos cualquiera de estos guisantes de color amarillo, en este caso de estas piezas blancas, todos los guisantes que obteníamos eran de color blanco, sin ningún tipo de problemas. Esto era una línea pura, una variedad, una raza de guisantes que era la que él utilizó. Por otro lado, existían pues los guisantes verdes, que si se cruzaban entre sí, pues todo el rato daban guisantes verdes. Siempre daban guisantes verdes, nunca daban guisantes de color amarillo. En este caso, pues siempre aparecían las piezas rojas. Y con estas dos variedades es como empezó a hacer los primeros experimentos. Lo primero que hizo Mendel fue cruzar pues plantas que tenían pues estos guisantes amarillos, en este caso las piezas blancas, con plantas que tenían pues los guisantes de color verde, estas piezas rojas.
Y lo que observó es que todos los guisantes que nacían eran de color amarillo. En este caso, todas las piezas que nacían, todas las piezas que obteníamos eran de un mismo color. Con lo cual él se dio cuenta que habían caracteres que eran obviamente dominantes, porque resulta que dominaban frente al otro. El cruce entre dos líneas de guisantes, esta línea que está asemejada por estas piezas blancas y esta línea que está asemejada por estas piezas rojas, siempre daba lugar a una de las dos líneas, en este caso las piezas blancas. Y aquí apareció el concepto de dominancia que después sería tan importante. Lo siguiente que Mendel se planteó... Chicos, en este punto estamos viendo, digamos aquí tenemos cromosomas que tienen sus alelos, ¿ya? Alelo se refiere a una porción de material genético que tienen en el mismo lugar. Por ejemplo, tenemos el cromosoma, el par 15, digamos. En su brazo pequeño, en ese par, hay una porcioncita, ¿ya? Tanto en el del madre, tanto en el del padre. Entonces, a eso se conoce como alelos. Entonces, en esos alelos puede que haya, en un alelo puede que sea, digamos, dominante, ¿ya? Y el otro alelo puede que sea recesivo. Cuando es dominante, pues, como su nombre dice, domina, ¿no ve? Pues esa es la que se expresa. Digamos que en esto que este doctor ha mostrado, pues, digamos que en este blanco, en este amarillo, pues su alelo era dominante. En el del verde, su alelo era recesivo. Y es por eso que cuando esto le dio origen a esto, en sus progenitores, pues eran de blancos. En cambio, ese es el que se ha expresado. En cambio, el del verde eran recesivos. No, por eso no se han expresado, por eso son puro blancos. ¿Ya? Porque si están ahí esos alelos, o sea, esa porción de gen sigue está ahí, que tiene que hacerse que se exprese de color verde, sigue está ahí, pero está oculto. Ya, tómenlo así, por así decirlo, así más o menos. Ya, pero está oculto. El otro, el dominante, es el que se ha expresado y es por eso que son blancos. Pues, ¿qué pasa si esta primera generación, que todos son iguales y que yo he obtenido de cruzar las blancas con las rojas, qué pasa si los cruzo entre sí? ¿Qué pasa si cojo cualquiera dos de ellos y qué es lo que obtengo? Pues lo que obtuvo fueron guisantes de los dos tipos. Fijaros, en la siguiente generación aparecieron guisantes claritos, los amarillos, en este caso las piezas blancas, y guisantes verdes, en este caso las piezas rojas. Claro, este carácter, el carácter rojo, parecía haber desaparecido en la generación anterior, en la generación parental anterior. Con lo cual este carácter, el blanco era dominante, luego este carácter era recesivo. Aquí apareció el concepto de recesividad, porque era un carácter que había pasado oculto por una generación, pero de alguna manera debía estar presente aquí, porque si cruzábamos otra vez estas piezas, obteníamos, fijaros, de nuevo guisantes claritos y guisantes verdecitos, piezas blancas y piezas rojas. También se percató de una cosa muy importante, que cada vez que hacía este experimento... Chicos, ¿se entiende hasta ahí? Por favor, me tienen que confirmar. Esto es muy importante, que aquí está explicando súper bonito, porque de la misma manera su libro explica, pero con color amarillo y rojo en las plantas. ¿Se entiende? Ok. Ya, sigamos. Pues parecía siempre haber 3 veces más de los blancos que de los rojos. Por ejemplo, aquí hay
4 pues, guisantes o 4 piezas rojas, y aquí hay, pues, si contáis, pues hay 12 piezas blancas. Con lo cual, fijaros que la proporción en la cual volvían a aparecer tanto los dominantes como los recesivos parecía ser constante. Y esa proporción de 3:1 se la encontró en todos los experimentos que él hizo. Mendel se preguntó entonces qué es lo que pasaba con estos guisantes que eran de la segunda generación. Acordaros, habíamos empezado con las 2 razas puras, la blanca y la roja. La primera generación, que él ya llamaba la generación híbrida, eran todos iguales. Si cogíamos 2 de esa generación intermedia, en la segunda generación aparecían otra vez los blancos y los rojos, pero en una proporción determinada. Si cogía cualquiera de estos rojos, siempre le volvían a nacer rojos, con lo cual estos estaba claro que solamente eran capaces de dar pues guisantes rojos. Pero en cambio de estos blancos había 2 tipos. Cuando escogía guisantes de estos blancos de esta segunda generación, había una parte de ellos que solamente daba siempre de color blanco. Y había otra parte de ellos, que era como el doble de la otra, que daba otra vez, fijaros, daba otra vez esa relación de 3:1, esa relación de 3:1 que habíamos observado en la generación anterior. Recordemos que Mendel todavía no sabía el... Chicos, ahora sí se dan cuenta. Y gracias a esto, nosotros, gracias a esos alelos que son dominantes y recesivos, por ejemplo, muchos de nosotros nos parecemos a nuestros abuelos y no nos parecemos a nuestros padres. Y es por eso que, pues, en esos alelos, en esos cromosomas, pues, son recesivos, pero en la próxima generación se pueden expresar y nos dan esos rasgos característicos que nos parecemos, digamos, a nuestros abuelos. ¿Ya? Ya, sigamos. Concepto de genes ni el concepto de cromosomas. Los cromosomas, a pesar de que las estructuras se habían descubierto en unas primeras preparaciones microscópicas por ahí en los 1840, de hecho no fue hasta final del siglo XIX, después de morir ya Mendel, que cuando se describieron por primera vez. Pero él tuvo que imaginar que en estos guisantes tenía que haber, por ejemplo, 2 elementos. Claro, si resulta que estos de híbridos que resultaban de cruzar los blancos con los rojos salían todos blancos, pero eran capaces en la siguiente generación de dar lugar a rojos y blancos, había que suponer que aquí había de alguna manera ya la impronta o había ya elementos que permitían que en la siguiente generación aparecieran los rojos. Esto realmente fue una idea brillante de Mendel, porque él acabó discurriendo como que cada una de estas plantas debía tener 2 copias, ahora sabemos que son 2 copias de cada uno de los genes. Ya. Como que cada una de estas plantas debía tener 2 copias, ahora sabemos que son 2 copias de cada uno de los genes, y estas copias de cada uno de los genes estaban pues en los cromosomas que se heredaban del padre y de la madre. Los guisantes que eran blancos, en este caso, pues sus 2 copias, la que heredaban del padre y de la madre, pues eran blancos, y estos siempre jamás daban lugar a guisantes de color blanco. Mientras que los de color rojo, pues sus 2 copias también eran de color rojo y en todas las generaciones posteriores siempre iban a dar de color rojo. Pero claro, cuando estas plantas fabricaban polen y fabricaban pues, los óvulos que debían dar lugar a las semillas, solamente se transmitían al azar uno de estos cromosomas, no los 2. Con lo cual, pues aquí, si escogemos al azar uno de ellos, pues vamos a escoger un blanco y un rojo. Con lo cual, fijaros que en esta
en esta situación, en estos guisantes blancos híbridos de la primera generación, teníamos una copia blanca y una copia roja. Pero hemos dicho que esta copia blanca es dominante, porque esta copia roja es recesiva. Por eso los guisantes eran todos de color blanco. Ahora bien, si nosotros cruzábamos dos guisantes de esta primera generación híbrida, son guisantes que tienen la capacidad de tener o rojas o blancas, pues podían pasar a la siguiente generación, cada uno al 50%, o bien la roja o bien la blanca, con lo cual teníamos 4 posibilidades. Si se pasaban los dos... Chicos, ¿se está entendiendo? Por favor, me confirman. Los dos rojos, fijaros, si cada uno de ellos pasaba el color rojo, lo que obteníamos eran pues guisantes que eran rojos y que siempre más iban a dar lugar a estos guisantes, a estas piezas rojas. Si por el contrario lo que pasábamos era los dos blancos al azar, lo que obteníamos eran estas piezas blancas, estos guisantes amarillos claritos, que siempre, jamás, siempre por después iban a dar siempre lugar a estos guisantes blancos. Pero claro, si pasábamos o bien uno rojo y uno blanco, o da igual, uno blanco y uno rojo, fijaros que estos guisantes intermedios pues también iban a ser de color blanco. ¿Por qué? Porque el blanco sigue siendo dominante. Pero ahora, de nuevo, cuando cruzáramos dos de ellos, sería tanto como repetir el cruce pues, de esta primera generación, y al repetir el cruce entre dos que serían pues, portadores de una pieza blanca y de una pieza roja, volvíamos a encontrar en la siguiente generación pues, tanto los rojos como los blancos, como los blancos y rojos. Con lo cual había descubierto lo que hoy se conoce como la ley de la segregación. La ley de la segregación de los caracteres, en los cuales pues, dominantes y recesivos son pasados de generación en generación y van distribuyéndose al azar, a veces se presenta como la primera ley de Mendel o a veces como la segunda, siendo la ley de la dominancia la primera. La dominancia es la que se obtiene de cruzar dos líneas puras en las cuales solamente uno de los caracteres de las cepas parentales es el que se manifiesta. Con lo cual, fijaros que él demostró que usando estos guisantes, que a pesar de que en la primera generación híbrida parecía desaparecer ese carácter recesivo, en realidad internamente estaba, y cuando los cruzábamos entre sí se transmitían en una proporción determinada, y tuvo que imaginar... Ya, chicos, hasta ahí es. Luego van a llevar su otra parte con lo que es con la otra docente de biología celular. Si no han entendido, me pueden decir ahora para que les pueda volver a explicar, pero yo veo que este hombre lo ha explicado súper bonito, con dibujos, así con colores, pero solamente en este caso utiliza color blanco, que en nuestro libro lo dice como amarillo, y el rojo en nuestro libro lo dice como verde, nada más. Si no han entendido, por favor, pregúntenme ahora y para que podamos tener claro esta parte. Pero igual esa es la parte que ley de segregación van a ver con su otro docente. Chicos, sí, lo voy a mandar ahorita, justo ahorita mismo lo voy a mandar. Ya, a ver, en esta parte, chicos, solamente ustedes tienen que tomar en cuenta que esta ahorita les voy a enviar. Bueno. Ya. ¿Se ven ustedes aquí ahorita? Digamos que este par cromosomas, digamos que es el par 15, ¿ya? Se están viendo aquí, en este brazo de este cromosomas,
estas líneas amarillas, estas líneas azules, que es un segmento de material genético, ¿no ve? Que es un gen, es una porción de material genético, se conoce como gen. Y en este caso nosotros lo decimos como alelos, ¿ya? Ahora, a este que está presente aquí en este cromosoma, digamos que es del padre, es cuando, digamos, cuando está con B, con letra mayúscula, es dominante. Cuando está con letra minúscula, es recesivo. Digamos que en esta parte, estos genes nos tenían que dar esos rasgos característicos de los ojos, digamos, de los ojos azules. Entonces, como este es dominante, pues, y es de mi papá, entonces, eh, mi papá, digamos que tiene un color, digamos que mi papá tiene ojos azules, pues, si eso es dominante y yo voy a heredar, y esto es recesivo, que es de mi mamá, va a ser, digamos, colores Doctora, oscuros. no se ve nada en la pantalla, solo se ve el antiguo video. Ah, sí, 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 tengo que dejar de compartir. Gracias. Ya, ahora voy a volver a compartir. Gracias, de verdad. Ya, ahora sí, ¿se está viendo? Sí, ahora sí se ve. Ok, con esto les voy a dar un buen ejemplo. ¿Ya? Aquí tenemos cromosomas, un par de cromosomas que digamos que es el par 15, ¿ya? Y estamos viendo aquí sus brazos de los cromosomas, que esto es de mi papá y esto es de mi mamá, ¿ya? Ahora, y esta es porción, esta que ven aquí con línea o de color azul, tanto está aquí en el de mi papá y en el de mi mamá, ¿no ve? Ahora, y ese segmento de material genético es un gen, ¿verdad? Un segmento de material genético es un gen, ¿ya? Y ahora, en este caso, nosotros vamos a conocer como alelos, ¿ya? Y en el de mi papá está con letra mayúscula. Ese va a ser el dominante. Y en el de mi mamá es con letra minúscula. Ese va a ser lo recesivo, ¿ya? Y estos porcioncitos de genes, digamos que me tenían que dar esos rasgos de características de mis ojos, digamos, ¿ya? Y mi papá, digamos que tiene ojos azules, ¿ya? Y mi mamá, digamos que tiene ojos oscuros, cafés, ¿ya? Ahora, el de mi papá, este cromosoma, que es el de mi papá, ese es el que es dominante. Y el de mi mamá es el recesivo. Ahora, ustedes, ¿qué creen que yo voy a tener? ¿Ojos oscuros o ojos azules? Chicos, ¿Azules? exacto. ¿Por qué? Porque el de mi papá es el dominante, es el que le domina, ¿ya? Es el que se está expresando. Pero ahora, si el recesivo, si los dos fueran recesivos, bueno, va a ser que un 50% de que yo tenga ojos cafés y un 50% de que yo pueda tener ojos azules, ¿ya? Pero en el caso de dominante, cuando este son dominante y el otro es recesivo, pues existe casi al 100% de que yo tenga ojos azules, ¿ya? El de mi papá, porque el otro está dormido. Eso, así se me entiende. A eso se conoce como alelos recesivos y dominantes, ¿ya? El que es dominante es el que se va a expresar, va a ser visible a simple vista, por ejemplo. ¿Se entiende, chicos? Ya, chicos, aquí vamos a quedar ya y va a continuar su otro docente. Yo creo que van a tener un receso de 10 minutos o de 15 minutos. Ahora, ahorita les voy a pasar el video. Vayan a estar viendo porque de ahí continúa el video, pues ya su otro docente les va a hablar, pero en ese video está casi todo completo de la ley de Mendel, ¿ya? Y también
En la noche lo voy a hacer en dibujos, esa parte. No me dio tiempo de hacerlo sin dibujos y es por eso que he utilizado ese video, porque así nomás si yo les voy a explicar con letras o como está escrito en el libro, casi no se entiende, ¿ya? Yo lo voy a hacer en dibujo y les voy a pasar y viendo ese dibujo ustedes lo van a leer, ¿ya? Bueno, chicos, que tengan buen día y que aprovechen igual la otra clase de su otro docente. Bueno.